Pero bueno, nos vamos a meter en un tema más que atractivo, interesante, con muchas características y que está muy en agenda mediática, ¿no, Chapa? Así es, Adrián, vamos a hablar sobre alquileres y para eso nuevamente hemos solicitado o decidimos contar con la presencia de dos personas que están al tanto, ¿no?, de lo que está sucediendo en la actualidad y sobre todo acá en la ciudad de Posadas. Por un lado vamos a charlar con Mariana Torres, corredora inmobiliaria de MT, Gestiones Inmobiliarias, y Helio Cabrera, también corredor inmobiliario de Contavín Estudio Inmobiliario. Vamos a darle un fuerte aplauso, así los recibimos. Muchísimas gracias, chicos, ¿cómo andan? Muy bien, por suerte, en esta tarde calurosa. Calurosa, sí. Agradecidos de la invitación. Bueno, gracias por tomarse su tiempo a los dos, por venir. Y justamente como dice Mariana, una tarde calurosa, sabemos que no es fácil, pero bueno, es un tema que nos llama a todos, creo, desde la parte que a uno le toca, porque bueno, tiene que ver en este caso, con vivienda, con alquileres, con desarrollo inmobiliario. Bueno, ustedes más que nada también queremos saber y con personas con también, personas, ¿no? por eso, ¿no? sí, Están involucrados en estos temas. Cuando se habla de cifras, simplemente a veces tiene que ver también detrás de cada alquiler, de cada propiedad, de cada vivienda hay una historia, ¿no? Así es, hay una familia más, Sí. como venimos manejando los datos nosotros. ¿Qué nos pueden decir de cuál es la situación hoy actual, sobre todo acá en la ciudad de Posadas, ¿no?, en materia de alquileres? En la ciudad de Posadas vivimos un momento bastante crítico, complejo, a nivel alquileres, ya que los valores están bastante elevados. Sumado a que los sueldos están bajos, estamos en un momento demasiado a nivel nacional complicado porque no sabemos qué va a pasar y esta inestabilidad llega a todos los sectores. Entonces, todas las personas que van a alquilar son precavidos, ¿no es cierto?, si ingresan en un alquiler, cuánto es el aumento, hay muchas preguntas, cuánto es el ICL, cuánto es el IPC, porque también tenemos, desde la desregulación, tenemos muchos índices, con lo cual nosotros tratamos de unificar, ¿no es cierto?, siempre en el índice ICL, que es el índice de contrato de locación, que es el que trata de resguardar a ambos, porque nosotros puntualmente con Helio y todos los corredores inmobiliarios de la provincia de Misiones que estamos matriculados, somos intermediarios y tratamos de ser buenos intermediarios, quiere decir, proteger el inmueble, pero también proteger al inquilino, quiere decir, vamos a precios justos. También con las tasaciones, porque hubo un momento crítico donde las tasaciones estaban por las nubes y nos mirábamos y decíamos, pero pará, los valores no son de Posadas, no estamos en Miami, ¿qué es esto? ¿Cómo puede valer esto? Entonces, el dólar sube y baja, con lo cual es complicado el valor del inmueble. El propietario que dice, no, mi inmueble está en pleno centro, vale tanto. Eso pasa con los locales en el centro, vemos todos vacíos. Y sí, porque tienen un precio, ¿qué tenés que vender? No sé qué tenés que vender para poder llegar a cubrir el alquiler, los sueldos de las personas, la luz que cada vez viene más. Entonces son muchas cuestiones que hacen que en materia de alquileres de familia, por ejemplo, las familias viven entre amigos, parejas, se achican en ese sentido. O antes por ahí uno decía, bueno, vivo en un 2 dormitorios, dejo uno para guardar las cosas, hoy en día no. Se van modificando los grupos familiares en este sentido, eso lo vemos bastante. Bueno, qué punto, ¿no?, el que acaba de tocar Mariana, es tremendo, ¿no? En un momento ella dice, ¿no?, unificar un poco, ¿no?, una familia que está con un dormitorio semi vacío, por ahí aparece alguien, che, te sumás, compartimos el alquiler. Claro. Mucho se está dando entre amigos, eso es real. Sí, hay que volver también a justamente compartir y mirar un poco a los grandes países que la mayoría dice, quiero irme del país, me quiero ir a España. ¿Y qué se creen? ¿Que en España van a vivir en un departamento mirando el río? No, van a vivir en un departamento compartido con otras personas y quizás de otras nacionalidades y gente que no conocen.
así se vive en Europa y en otros países. Entonces, capaz que en los estudiantes que vienen del interior, sí, no, porque, sí. nosotros aconsejamos, ¿por qué no vivís con uno de tus compañeros? Sí, la convivencia es difícil hasta para las familias que se conocen desde que nacieron. Claro. Pero bueno, gente, tenemos que salir adelante, tenemos que poder compartir, tenemos que poder hablar, tenemos que poder generar valores comunicacionales, porque desde ahí nace todo. Entonces, nuestro rubro es realmente complejo porque nosotros tratamos de asesorar en ese sentido. Pero la verdad es que la gente tiene que vivir, que esa es la realidad. Las personas tienen que vivir, tienen que tener un techo, entonces lograr el techo propio hoy en día es muy complicado por lo que dijimos. En un momento se vislumbró el hecho de los créditos hipotecarios, pero no era para todos, no era para cualquiera. Realmente un crédito hipotecario tenés que tener un scoring bancario distinto, que por eso digo, no es para cualquiera. Y en un momento nosotros vislumbramos el techo propio, pero después se vieron de que las tasas son muy altas, con lo cual volvieron a regular y dijeron, bueno, no, vamos a seguir alquilando. Y hay que seguir alquilando, esa es la realidad. Así que desde nosotros ponemos nuestro granito de arena para los propietarios, pedir que bajen los valores de los inmuebles y a las personas que tienen que alquilar también de ser realista y poder compartir. Bueno, es lo que tiene que pasar por ahora, ¿no? Bueno, este tema fue tapa de prácticamente todos los medios locales, provinciales, este último fin de semana, y muchos de ellos hacían hincapié sobre todo en la morosidad. No sé qué me pueden también contar y decir, Elio, ahí al respecto. Ya muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Justamente con Mariana, lo que hacemos, somos profesionales ambos, corredores inmobiliarios, que estamos matriculados a través del colegio. Entonces, siempre nos estamos capacitando, inclusive siempre solemos hacer encuestas entre todos los colegas, los grupos vía WhatsApp, para ver cómo está la situación, tanto de la parte de ventas de propiedades como la parte de alquileres, ¿sí? Y en esas diferentes encuestas que vamos sacando, tratamos de hacer un análisis bastante exhaustivo, tanto en la parte de inquilinatos, locatario y locador, ¿sí? Como decía Mariana hoy, es interesante tener en cuenta que nosotros como asesores inmobiliarios, muchas veces el propietario no sabe el valor real que tiene de su alquiler. A veces se considera que está muy elevado el precio y nosotros tenemos la obligación de bajarlo un poco a tierra y hacer entender que si bien el precio es un valor, pero hay que tener lo que es el poder adquisitivo de lo que es la capacidad de ahorro y la capacidad de pago que tienen generalmente los inquilinos, ¿sí? Claro. Generalmente un inquilino, en base a la parte de ingreso que percibe, el 50%, inclusive a veces el 60% de los ingresos que percibe se destina al alquiler, ¿sí? Después hay otros gastos que son gastos de vacaciones, de consumo, que son otros gastos que por eso es que sucede estas cosas. Nosotros desde el colegio lo que tratamos siempre de hacer es brindar herramientas al propietario para fijar un precio que sea acorde a la demanda que está, ¿sí? Y evitar la morosidad. Y evitar la morosidad, ¿sí? Por eso, cuando hacemos el análisis, lo que solemos hacer es fijar el precio de mercado del alquiler. Siempre se pide garantías, ¿sí? Porque cuando aparece la morosidad y el locatario no tiene la capacidad para hacer frente a su obligación de pagar el alquiler, tienen que responder, digamos, los solidarios, que son los fiadores solidarios, ¿sí? Que son los garantes, ¿sí? Entonces, en ese caso, tratamos siempre de darle esa garantía al propietario para que, en el caso de que no se pueda cobrar, tenga los garantes que ser responsables por esa situación, ¿sí? Eso por un lado. Después, tratamos de ser flexibles en lo que respecta a la parte de cuáles son los ingresos para poder ingresar al alquiler, ¿sí? Que a veces se pide depósito en garantía, pagaré. Bueno, siempre tratamos de decirle que, bueno, de no pagar por ahí un depósito en garantía y darle por ahí la posibilidad de pagar un pagaré, ¿sí? A los efectos que no sea tanto el desembolso que tenga que hacer el inquilino para poder ingresar a la propiedad, ¿sí? Porque estamos hablando de que ingresar a la propiedad de un inmueble, tenés que hacer la mudanza, tenés que pagar obviamente el honorario inmobiliario, pagar el mes de alquiler, hacer la instalación del aire acondicionado y así innumerables gastos que representan un buen valor, ¿sí? Lo que sucede, lo que estuvimos hablando con varios colegas, es que actualmente hay una morosidad
en el pago, ¿sí? Eso es una realidad que existe, ¿sí? Justo estaba hablando con Mariana también, que ella tuvo un caso de un desalojo, que supongo ahora va a contar ese caso. Dentro de la inmobiliaria del estudio Contavim, aparte de ser corredor inmobiliario, también soy contador público y tengo clientes que administro la empresa y a su vez le hago también la parte de alquileres que tienen como inversión. Claro. ¿Sí? A veces lo que pasa es que mucha gente fue despedida, entonces obviamente dejás de tener un alquiler, un ingreso fijo, tenés que buscar otras variables, está bien, te pagan la indemnización, pero bueno, tenés que ir buscando la forma, ¿sí? Nosotros de la parte como intermediario tratamos de, por un lado, obviamente tratar de cumplir el contrato, pero tratar de negociar. Sí, yo creo que hoy en día es importante la empatía tanto de la parte locataria como del locador y llegar a un acuerdo, ¿sí? Sí. Hay casos de determinados inquilinos que están hace más de 7, 8 años en una propiedad, que van renovando el contrato, y el propietario por ahí prefiere no aumentarle en base al índice, pero mantenerle, por ejemplo, como un buen inquilino, digamos, ¿sí? Otro caso no, que directamente no se puede y uno tiene que llegar directamente al desalojo, ¿sí? Generalmente el no pago consecutivo 2 meses genera el desalojo de la propiedad, ¿sí? Más todos los gastos inherentes al costo del contrato, los intereses por pago fuera de término y demás condiciones. Pero actualmente en la provincia de Misiones está habiendo morosidad en el pago tanto de lo que es casa habitación como lo que es locales comerciales. ¿Sí? Adrián. No, estaba pensando y también les comento a él y a Mariana que es un tema que lo estamos siguiendo toda esta semana, seguramente mañana y el viernes sobre todo vamos a concluir con distintos actores del mercado, de la cadena que hace al sector inmobiliario. Y estaba pensando, Chapa, que hablamos el lunes con Facundo Benítez. Sí. Y él también hacía hincapié con lo que ustedes están comentando, que lo hacen de manera muy clara y con ejemplos precisos y con el conocimiento. Él hablaba sobre el aumento también de alquileres o el precio, la tasación de las propiedades, cuando incluso decía, che, pero esto no vale así al nivel. No nos dio un ejemplo tan claro como no es Miami, pero la verdad que estuvo en el mismo sentido. Y lo asociaba también a esto que decía Helio sobre el peso que tiene en el ingreso de un ciudadano, de una familia, hoy en día el alquiler, sumado a cómo cambió, y es una tormenta perfecta la que se está creando, la que se creó, mejor dicho, con respecto al precio de los costos fijos, a las tarifas, ¿no? Cómo ha aumentado durante los últimos años lo que se destina al pago y que lo vemos constantemente en suba, la luz, el gas, tiene otro peso en el ingreso ciudadano, entonces también se arma un cóctel que va al propietario y que también hay quien tiene una propiedad que dice, no, che, esto con cuestiones de decir, como decías vos, Mariana, no, pero está acá en pleno centro. Y yo también lo veía, ahora también quiero su percepción, algo adelantaron, pero como uno vive por la zona, tengo que ir muy atrás para ver un centro así, de Posadas, 20 años por lo menos, en el sentido que ustedes están corroborando lo que la apreciación ciudadana de alguien que no está en el sector, que decimos eso. Yo veo muchos locales que quedan vacíos, que no se, por mucho tiempo, ¿tá? Cuando se deja algún negocio, algún emprendimiento, lo que sea, y que el pensamiento de uno es ese que usted ahora lo están afirmando, de decir, che, claro, ¿qué tenés que poner acá para que te sea redituable? Sí, a mí me sorprende la venta de electrodomésticos, porque vemos esos locales gigantes y decimos, ¿qué van a poner acá? Porque yo pienso, venden autos, no sé, o sea, pensás en las comisiones que tienen que ser grandes realmente para que se justifique un local así de esa magnitud, y de pronto va y siempre es electrodoméstico, no podemos decir marcas, pero claro, siempre son sí. electrodomésticos. Sí, en y el último tiempo sobre todo. Cruzamos el charco y sale la mitad, pero bueno, claro. digo, capaz que no sé realmente qué es lo que nosotros somos agentes de cambio, siempre digo eso. Yo estoy en la franja entre joven y no joven, pero me considero todavía joven y digo, somos agentes de cambio y tenemos que poder
hacer entender a estas personas que están tan enquistadas con sus propiedades, que creen que valen millones y millones, hacer entender que quizás es mejor eso, cuidar a un inquilino y que esté por muchísimos años, que te cuide la propiedad, a alguien que venga por 2 años o 1 año. A veces sucede que apuestan todos sus ahorros, sacan créditos, préstamos y ponen un local y después no le va bien. Y es tristísimo que alguien venga y diga, yo voy a emprender. Y vos decís, bueno, qué bueno ser emprendedor en Argentina en este momento, qué lindo. Vamos todos a comer a la hamburguesería que puso el amigo acá. Pero después viene a los 6 meses y dice, no puedo más. Y te da una tristeza porque realmente eso está pasando. Entonces, nosotros como agente de cambio tratamos de ser buenos intermediarios y de hablar con los propietarios para que bajen los inmuebles. Y también decimos eso, solicitamos a todos los que escuchan y los que no escuchan, el que escuchó que le cuente al otro, y que realmente entendamos que estamos en un momento complicado y que tenemos que salir, porque si yo remo sola no puedo, pero si remamos acá entre todos, nos abrazamos, vamos a salir todos adelante. Así que bueno, eso vamos. Otra imagen que se está repitiendo, tal cual como lo graficaba Adrián, un poco, ¿no? Es el de la cantidad de fletes todos los días por el centro de la ciudad de Posadas, y cuando uno se detiene por un momento a ver esa camioneta o ese camión, hay como una familia. Sí. Hay una familia ahí cargando todos sus muebles. Hoy es prácticamente imposible para una familia tipo, digamos, habitar un edificio, una casa en el centro de la ciudad. Hoy cada vez están, decime si me equivoco o no, digamos, pero hoy están buscando, digamos, alquileres en las afueras de la ciudad, digamos, y ahí preguntarte también cuáles son las zonas o los barrios más buscados hoy por esas familias que se le hace imposible costear, digamos, un departamento en el centro de la ciudad de Posadas. Bueno, puedo hablar de lo que me pasa a mí con mis clientes, ¿no? Sí, claramente. Tenemos familias que viven a las afueras, que de pronto, bueno, tuvieron la bendición de tener su casa de Proda, que le dieron a las afueras, en los barrios que están a las afueras, pero de pronto los chicos vienen al colegio, ¿dónde? En el centro. Entonces tienen actividades a la tarde, ¿dónde? En el centro. Y me piden monoambientes amoblado. ¿Para qué? Para almorzar, para dormir una siestita, 1 hora, pegar un ojito, y bueno, y los padres doble turnos hacen en el centro. Entonces, cuando sucede eso, es cuando yo digo, cada uno con su familia, ¿no es cierto?, hace lo que puede, lo que quiere, pero uno tiene que tratar de tener todo medianamente cerca, porque si no, el combustible, chicos, el combustible se viene otra suba, y dijeron que en enero no sé cuándo se va, pero está todo liberándose y cada vez las cosas suben más. Entonces después se quejan que el tránsito, que los choques, que el perro, que el gato, que se metieron, que la vecina, que bueno, eso nos está pasando. Entonces nosotros siempre decimos, sugerencia es, si vos tenés tu núcleo en el centro, quizás viví en algo más reducido, pero viví en el centro. Porque no te vas a ir a alquilar una casa por decir, vivo en una casa en las afueras, pero si vos vivís en el centro vas a gastar más en tiempo. Claro. ¿Cuánto tiempo te la pasás viajando? Si tenés vehículo, en el auto, si tenés colectivo, ni hablar, porque transferencia cuando te vas a las afueras. Entonces perdés 2 horas para ir, 2 horas para venir. Realmente eso por ahí uno tiene que analizar. Pero sí, lo más pedido es microcentro, volviendo a tu pregunta. Sí. Villa Sarita. Brete se puso muy de moda, eso es lo que más piden, pero piden, lógicamente, cosas chicas, departamentos chiquitos, y Palomar también se puso bastante de moda, Palomar. Después, a las afueras nos está costando un poco alquilar, eso es lo que nos pasa por lo menos en mi inmobiliaria, no sé vos, Celio. Sí. Sí, también depende mucho el perfil del locatario. Hay toda clase de perfil, hay locatarios que dicen, no, yo prefiero gastar casi el 70% de su ingreso, pero él quiere levantarse con una vista al río, ¿sí? Que también. Y otro prefiere, no, pagar un poco menos, pero tener una capacidad de ahorro para invertir en otras cosas, ¿sí? Tengo un cliente particular que él vivía a la afuera, pero a su vez alquiló también un monoambiente acá en Posadas, pero alquiló tipo onda Airbnb, o sea, lo que él hace es, obviamente con autorización del propietario,
es cuando él quiere estar, porque hace algunos días más cerca del centro, ocupa, y el resto de los días lo subalquila, digamos. Ajá. Entonces va cubriendo ese costo, digamos. Claro. Y al propietario también le sirve de esa forma, así que a veces se puede negociar. Se llegó a ese acuerdo, digamos, ¿no? Exactamente. Eso es lo bueno que tiene actualmente el mercado, Ujú. que es todo una cuestión de negociar, ¿sí? Entre las partes, digamos, ¿sí? Siempre que ambas partes tengan algún beneficio, ¿sí? Ujú. Se puede llegar a negociar. Pero en particular, como dice Mariana, a la afuera generalmente el común no quiere un poquito más cerca del centro. Ujú. Pero obviamente a medida que se acerca al centro o a la costanera, el precio del valor de alquiler aumenta significativamente, ¿no? Como para tener una referencia, Sí. una casa de 3 dormitorios con patio amplia, alquilás al mismo valor que alquilás un departamento de 1 dormitorio en el microcentro. Esa es la ecuación. Entonces, lógico, para las familias sí, conviene a las afueras. Ajá. Por la amplitud, por la calidad Claro. de vida, Sí, que sí, es sí, otra, sí. ¿no? Pero si es para una persona sola, bueno, sí, tiene que analizar. Claro, También es el cambia, estilo de obvio, vida, cambia, sin dudas. Sí, sí. Bueno, otro tema que me gustaría tocar con ellos, Adrián, es el tema de los alquileres, digamos, en los estudiantes, digamos, ¿no? Porque durante todo el año hemos hecho varias entrevistas a distintos sectores y siempre estaba el tema, sobre todo en lo educativo, digamos, y nos planteaban, ¿no?, que había mucha diserción y eso, y mucho tenía que ver, digamos, con la suba de los alquileres, ¿no?, para departamentos, casas, estudiantiles y demás cuestiones, ¿no? Sí, la verdad es que en lo que es Miguel Lanús hay muchos complejos estudiantiles que están buenísimos, que nosotros alquilamos bastante, por suerte, porque está la Escuela de Policía, porque está la UNAM, Ajá. e inclusive hay personas que tienen que alquilar en Miguel Lanús y venir a la facultad en el centro por Mirá. esta cuestión Claro. de alta demanda y poca oferta en el sentido de los departamentos económicos, ¿no? Porque Claro. lo que digo es, cuando vienen del interior no conocen a nadie, entonces son estudiantes, apenas salen de la casa, están en una ciudad grande, nueva, porque Posadas, para el que no conoce, es grande, somos capital, entonces a los chicos del interior realmente hay que cuidarlos, entonces van a los complejos estudiantiles hasta que se hacen amigos y quizás después vienen al centro. Y en eso nosotros estamos cuidando todo el tiempo de que también, si son chicas solas, estén cerca de su facultad, ¿no? Hay de todos modos alquileres económicos, no se van rápido, eso sí. Son alquileres que de 200.000, 250.000 tenemos en pleno centro. Mirá. Como digo, así como entraron, salen, entonces Ajá. hay que estar atento, por ahí tener su asesor inmobiliario de confianza para que esté en red, siempre con un corredor de CCPIM. Entonces estamos nosotros todos los colegas en comunicación para poder brindar esta Claro. demanda de los estudiantes. Y después cuando se hacen amigos, como les digo, comparten y bueno, van. Pero viven, todos viven y todos van a vivir porque tiene que suceder eso. Claro, sí, sí, sí. Adrián. No, estaba pensando porque es cierto el punto que marca Mariana con respecto a la ubicación de las facultades, en este caso también por ahí de otra época y de la transformación de la ciudad, Sí, porque ni estamos hablar. hablando fundamentalmente de la Facultad de Ciencias Sociales, de Humanidades y Ciencias Sociales y de Exactas, que están en pleno centro y tienen mucha matrícula y dificulta porque estamos hablando de otra Posadas cuando esas instituciones se forjaron y se asentaron donde están hoy. Y también, bueno, esto como un elemento que fue, yo lo registré mucho también con entrevistas con estudiantes o con presidentes de centro de estudiantes que conocen por ahí más, la dificultad que no es solo el alquiler, pero sí es un peso para quienes en el interior, sino todo lo que ustedes están mencionando acá y que nosotros también lo tratamos acá día a día, que son el aumento de distintos costos. El combustible siempre sube. Sí, la movilidad, digamos, todas ¿no? las semanas, pero digo, los precios básicos de economía, combustible, el tipo de cambio que después influye en la inflación, son avatares que cada vez asfixian más a las familias, más si tenés que estar teniendo un alquiler extra o solventar un estudiante. En estos casos, Sí, sí, sí. realmente una pena porque muchos dejan o por ahí después no retoman y tiene que ver con esto que estamos hablando. Quería también consultar con respecto a
justamente esta radiografía que estaban haciendo de salir del centro a la periferia, podemos decir así, o cómo ustedes, mejor dicho, ven qué perspectivas para el corto plazo. Bueno, en Argentina es difícil hablar de largo o mediano plazo, y sobre todo porque incluso tiene que ver con la historia económica. Vos decías, Mariana, con el tema de, claro, la tasa sube y baja de un día para el otro, estamos hablando de supertasa, Sí. después bajó, o en un momento que también yo creo que hubo un mal asesoramiento, créditos UVA, y el tipo de cambio sube mucho hay un cambio de gobierno. Es un país complejo en ese sentido, pero quería conocer de los dos, Elio y Mariana, perspectivas en el corto plazo para decir, al arranque del 26, ¿qué ven en el mercado inmobiliario? Bueno, de mi parte, y voy a mezclar entre lo último que hablamos y lo anterior, Mariela Dachary en un momento me hizo una entrevista porque ella quería presentar un proyecto para poder pedir a los... En ese momento había muchos hoteles que estaban en desuso, ¿no? Que fue pandemia y demás, entonces quería poder darle lugar y alojamiento a los estudiantes del interior, que estaba buenísimo su proyecto. No sé si lo presentó o no, pero nosotros como agentes asesores, cuando viene un inversor y quiere comprar algo para edificar, siempre le pido que sea para estudiantes, por favor, lo solicito, porque en el microcentro Mirá. falta. Mirá, Entonces, mirá. si alguien se hace un edificio con departamentos monoambientes o un dormitorio, yo les juro que eso explota, lo van a alquilar sí o sí. Entonces, bueno, tratamos de cubrir todas las demandas que se tienen, ¿no? Y vislumbrando, vuelvo a decirlo, que somos agentes de cambio, nosotros queremos un país mejor, somos personas que estudiamos en Argentina, que crecimos en Argentina, nos conocemos acá todos desde chicos, nos quedamos en Argentina, apostamos por Argentina, así que creo que entre nosotros, si podemos, vamos a lograr salir adelante, porque Argentina es, como dicen, el gran granero y tenemos todo para crecer. Lo que creo que tenemos que aprender mucho es de nuestros vecinos, de los paraguayos y de los brasileros, que nos pasaron el trapo, como quien dice, realmente crecieron mucho de manera exponencial, y bajarnos un poco del pony galáctico donde estamos, porque realmente le decimos que los paraguayos nos pasaron por encima, realmente tienen servicio, y si no tienen, lo consiguen. O sea, eso tenemos que hacer, tratar de darle soluciones a las personas desde el rubro en que estemos, desde acá la radio, nosotros como intermediarios, desde el rubro en que estemos, tratar de ser mejor personas y tratar de ser empáticos para que entre todos podamos salir adelante. Eso es lo que yo pienso. No sé, Elio. Bien. Bueno, respecto a lo que estaban hablando, coincido el tema de los estudiantes, es cierto. Inclusive a veces lo que pasa es que a veces viene un estudiante y no tiene, solo quiere ya que esté todo amoblado, porque no sabe cómo le va a ir en la carrera. A veces el papá o la mamá nos llaman y dicen, bueno, mira, yo quiero alquilar por un año o por 6 meses para ver cómo le va, si le gusta, y no quiero hacer una inversión de comprar heladera, lavarropa, cocina, Claro. cama, entonces quieren ya algo amoblado, ¿sí? Y es cierto que, Buen punto ese que también, Miguel ¿no? Lanús es el lugar donde más, la vez pasada estuve haciendo un relevamiento por esa zona, hay muchos lotes y se están haciendo mucha construcción. Es un lugar interesante para el inversor, apuntado exclusivamente a lo que es estudiante, ¿sí? Claro. Ahora bien, lo que dice Mariana es cierto, actualmente hay algún edificio, el Estudio 59, que se construyó exclusivamente todo monoambiente, ¿sí? Exclusivamente para lo que es estudiante, ¿sí? Exclusivamente también para lo que es VIP. Me parecía a lo que respecta a los hoteles, ¿sí? Bueno, como yo veo o creo que va a ser el año 2026, en lo que respecta a crédito hipotecario, cuando arrancó la parte de crédito hipotecario, la tasa de referencia estaba bastante baja, ¿sí? Y cuando se hacía el comparativo entre alquilar o, en su efecto, sacar un préstamo, ¿sí? El costo entre pagar la cuota y el costo entre alquilar era muy parecido, ¿sí? Entonces muchas personas dijeron, me conviene, en vez de estar haciendo un desembolso en un alquiler que no es mío, pagar una cuota, ¿sí? Y de esa forma tener un patrimonio, ir pagando, ¿sí? Ahora bien, hay otro tema importante. Todo lo que es UVA y lo que es el país, la incertidumbre que genera, hay que ser sincero, no todo el mundo tiene ese riesgo de asumir ese valor de cuota, porque uno no sabe lo que va a pasar de acá a 30 años, digamos, ¿sí? En mi caso,
la operación de crédito hipotecario, que es REC, yo lo que le decía al cliente era que el ingreso total de ellos tiene que representar, para pagar el valor de la cuota, relación cuota-ingreso, entre un 20 y un 25%. Si no pueden directamente, que no lo hagan. Claro, ¿sí? no te metas. No te metas. ¿Por qué? Exacto. Porque No te metas. No te metas ahí, por favor. Es que, Eso- mirá, lo que decía, Sí, perdón que es te clave. interrumpa, Helio, pero ahora continúa, pero me parece fundamental de lo que pasó, porque yo no lo veo mal y tampoco creo que sea prioridad de rescate de algún gobierno, pero bueno, esa es otra discusión. Cómo se fue modificando y que no deja de ser un crédito para casa propia, Exacto. pero tal vez la letra chica o la falta de información o el querer ya faltó esto que decís, porque lo que se ve en el drama o quejas actualmente de créditos que de hace unos años ya, Sí. pero de que fue para casa y faltó este Exacto. consejo, Chapa, que está dando Sí, él de sí, decir sí. clarito, decir, che, no. No. Ahí no te metas. Claro. Claro, Simple. es así de práctico. O sea, siempre hay una relación de administración que se llama 50-30-20. El 50% uno tiene que destinar para consumo y generalmente el 30% para ahorro, ¿sí? En ese 30% podríamos llegar a decir que estaría el valor de la cuota, ¿sí? Si no, directamente no conviene, porque si se dispara mucho el valor del UVA, de los índices, no vas a poder hacer frente al valor de la cuota, ¿sí? Si bien el Banco Nación es un banco que tiene un seguro, que tiene un tope, que eso también está bueno, porque en el caso que aumente mucho el valor de la cuota, ese tope permite que no se dispare, ¿sí? Y en el peor de los casos, si no puedes pagar, el banco, bueno, ahí sí te ejecuta la casa, pero solamente por el crédito hipotecario, por la diferencia. Claro. Lo que pagaste sigue siendo tuyo, digamos, ¿sí? O sea, no es que perdés todo el capital, digamos, ¿sí? Después, respecto a lo que es una planificación de lo que está hablando Mariana, el tema de lo que son departamento al pozo, ¿sí? Por ahí la gente que tiene hijos, es importante que empiece a pensar en el futuro. Por ahí uno no suele planificar el futuro, pero hoy en día hay inversiones, ¿sí? En el cual uno puede entrar a través del fideicomiso al pozo y haciendo una pequeña entrega, ¿sí? Un 20-30%, y pagar luego cuotas 60 cuotas, que serían aproximadamente 5 años, ¿sí? Un pequeño mono ambiente con la posibilidad de que cuando se pase los 5 años te dan el inmueble, y ese inmueble lo destinas después o a alquiler o para tu hijo en el caso de que tenga que estudiar en alguna universidad, digamos, ¿sí? Pero es importante también que las personas planifiquen, sobre todo la gente del interior, ¿sí? Claro, sí. Bueno, después, otra cosita era respecto a alquileres de locales comerciales. Desde mi punto de vista, ya esto ya lo hablo como contador, falta estudio de costos, ¿sí? Anteriormente, ahora la inflación está bastante controlada, digamos, pero antes lo que hacían los empresarios es que vos tenés el precio, el costo de venta de un producto determinado, ¿sí? Pero vos no tenías bien de manera precisa cuál era tu costo de estructura, tu costo fijo, tu costo variable, ¿sí? Y cualquier cosa vos decías, no, aumentamos. ¿Por qué? Porque al haber tanta inflación, ¿sí? Uno no tenía un precio razonable real del precio. Entonces vos directamente aumentabas el precio por las dudas. Claro. ¿Sí? Hoy en día, como la inflación está bastante parada, digamos, hay Sí, una planchada, es importante que cada uno de los empresarios sepa cuál es su costo marginal, cuál es su costo fijo, cuál es su punto de equilibrio, es decir, cuál es la cantidad mínima que tiene que vender para no ganar ni perder, ¿sí? Yo te puedo asegurar que si vos le preguntás a cualquier empresario, no todo el mundo sabe eso, ¿sí? Claro. Entonces eso hace que, por falta de un asesoramiento integral, muchas empresas se funden. Falta una cuestión de lo que se llama un plan estratégico de negocio, antes de invertir o poner un local comercial, que se haga justamente un plan de negocio, que se haga análisis FODA para ver, haga un pequeño estudio de mercado, ¿sí? Y después recién emprender, ¿sí? Tener una espalda financiera mínimo de 6 a 1 año, ¿sí? Eso es lo que se suele sugerir, ¿sí? Y obviamente después analizar el valor del alquiler de los locales comerciales, ¿no? Claro. Bueno, muy claro, ¿eh? Muy claro. Y fundamental, cierro yo acá con lo que también dijo Mariana hoy, buenísimo, de emprender o qué hacer con algún capital que te quede, pero en este momento, sobre todo porque
se convalidan dos cuestiones, una baja, un planchado de inflación, con una caída estrepitosa del consumo, por ejemplo, y que lo vemos día a día. Y lo que vos estás diciendo es fundamental, porque mucha gente se lanza también en la ansiedad, la desesperación, a algo que después no termina resultando, porque tampoco se evalúa esto que estás diciendo, que son aspectos básicos. No dijiste nada extraordinario, nada raro, porque sé que conocés. Aparte, históricamente pasó igual. Sí, claro, no, pero digo, o sea, decir, che, voy a poner hoy vos decías una hamburguesería, claro, o un comercio o algo de venta de consumo masivo. Claro. ¿Seguro? Bueno, claro. Pero ¿sabés qué, Chapa? Me parece que da para más, así que los vamos a comprometer y pensar que estábamos preocupados antes de empezar. Vamos a volver. Pero una clase. Tremendo. Agrego lo último nomás, estaba hablando respecto a eso. Es cierto, por ejemplo, te dio el caso, suponete que a alguien le despiden del trabajo, ¿no? Cobra su indemnización. No ahí está. 20 millones de pesos. Un gran ejemplo. Sí, y bueno, me dicen, bueno, ¿qué hacemos? Emprendo, voy a abrir una hamburguesería, ¿sí? Y ahí uno siempre tiene que hacer lo que se llama un costo de oportunidad, ¿sí? El costo de oportunidad es un costo que es no derogable, no es una erogación, pero es un costo de la mejor alternativa desechada. ¿Qué significa eso? Yo tengo 20 millones de pesos, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? O pongo a plazo fijo, me fijo cuál es la tasa del mercado a la fecha, 40-50%, y me genera una rentabilidad. O bien lo pongo en la hamburguesería, ¿sí? Si yo decido poner en la hamburguesería los 20 millones de pesos, asumiendo todo el riesgo que eso implica, estoy, digamos, perdiendo un 30% de ese costo de oportunidad, ¿sí? Entonces ahí se suele hacer lo que se llama la TIR, la tasa interna de retorno, en el cual uno tiene que saber cuánto es lo que realmente vas a ganar si decidís poner la inversión en la hamburguesería. Si no directamente poner el plazo fijo, sabiendo que el plazo fijo hoy en día es la peor inversión porque genera una tasa negativa. ¿Sí? Bueno, es un ejemplo, digamos, así básico para tener en cuenta, que hoy en día invertir es importante, ¿sí? Pero también no hay que invertir de manera... Siempre la planificación es fundamental, ¿sí? Así. Perfecto. Bueno, Elio, Mariana, muchísimas gracias por la visita, por esta charla. Los esperamos pronto por acá, nuevamente, para seguir hablando de este tema que creo que va a seguir dejando y dando tela por cortar, ¿no? Ahí para rato, aparte se deriva la charla porque ambos manejan muchos conceptos, mucho conocimiento en distintas ramas. ¿Sabes qué, Chapa? Me convencieron. Pero voy a poner una hamburguesería. No, eso no. Ya dos. Yo lo tengo claro, ya que la hamburguesería... Ahí está. No, yo tengo claro que hamburguesería no voy a poner, Y si pongo una hamburguesería, voy a ver en qué me puedo destacar, digamos, ¿no? Porque... Por ahí yo no sería el mejor administrador de la hamburguesería. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la Nosotros continuamos.